Hacia el final del siglo XIX, el mapa del mundo como lo conocían cambió a una velocidad que hoy nos parecería increíble. En apenas unas cuantas décadas, las potencias de Europa, y también Estados Unidos y Japón, se metieron en una carrera frenética por conquistar y administrar territorios enormes en África y Asia. A esto se le llamó el nuevo imperialismo, y fue una era de expansión global como nunca antes, una que borró y dibujó fronteras, que cambió destinos para siempre y que vamos a analizar a fondo. Esta frase es de Cecil Rhodes, una de las figuras más importantes del Imperio Británico, y la verdad es que captura perfecto el espíritu de la época. Esa ambición sin límites. No se trataba solo de conquistar un pedazo de tierra, no. Era una mentalidad que veía el mundo entero y hasta el espacio como un lugar disponible para expandirse y dominar. Ok, para entender bien la magnitud de esta era, primero tenemos que hacer una distinción importante con lo que había antes. Porque, la expansión europea no era algo nuevo, para nada, pero la escala y la forma en que se hizo aquí, eso cambió radicalmente. Pensemos que el colonialismo de antes se enfocaba más que nada en controlar puntos clave. Un puerto por aquí, una ruta comercial por allá, eran como puestos de avanzada. Pero el nuevo imperialismo, que explotó más o menos a partir de 1870, fue otra cosa. Fue una carrera desenfrenada, una competencia brutal entre potencias, para conquistar, administrar y exprimir económicamente continentes enteros. El objetivo ya no era tener la llave de la puerta, sino ser dueño de toda la casa y todo lo que había dentro. Entonces, la pregunta es, ¿qué fue lo que desató esta tormenta? Y la respuesta es que no fue una sola cosa. Fue más bien una especie de tormenta perfecta, una mezcla de fuerzas muy poderosas que empujaron a estas naciones a lanzarse a la conquista del mundo. Podemos agrupar estas causas en 4 grandes categorías. Primero, y muy importante, las económicas. La industria tenía un hambre voraz de recursos y mercados nuevos. Segundo, las políticas. El orgullo nacional estaba a flor de piel y nadie quería quedarse atrás. Tercero, un factor demográfico. La población en Europa no paraba de crecer y había que buscarle una salida. Y cuarto, las ideas. Todo un conjunto de creencias que sirvieron para justificar el dominio sobre otros pueblos. Es que la segunda revolución industrial era un motor que no paraba. Las fábricas producían y producían, mucho más de lo que la gente en Europa podía comprar. Además, necesitaban materias primas baratas que no tenían en casa. La solución parecía obvia. Había que buscarlas afuera, nuevos mercados para vender todo lo que sobraba y nuevas tierras de donde sacar recursos. Y así se estableció una dinámica de explotación que en muchos sentidos sigue marcando las relaciones económicas del mundo hoy. Y esta imagen lo dice todo. Tipos como Cecil Rhodes eran la encarnación de esa mezcla de ambición económica y poder político. Su gran sueño era construir un ferrocarril que uniera El Cairo, en el norte de África, con Ciudad del Cabo, en el sur. Y ojo, no era solo un proyecto de transporte, era un símbolo de dominio total, una vena abierta para sacar las riquezas y demostrar poder a lo largo de todo el continente. Pero no todo era dinero, para nada. La política jugó un papel clave. El nacionalismo se volvió muy agresivo. Tener colonias era una cuestión de prestigio, un símbolo de estatus. Si Gran Bretaña tenía un imperio, Francia no se iba a quedar atrás. Y cuando Alemania se unificó, sintió que también necesitaba su lugar bajo el sol. Así que la expansión se volvió una competencia feroz para no ser menos que el vecino. 40 millones. Este número es clave para entender otra pieza del rompecabezas. Es la cantidad de europeos que emigraron entre principios del siglo XIX y 1930. En Europa, el crecimiento de la población y las crisis económicas estaban creando mucha tensión social. Entonces, las colonias se presentaron como la solución ideal, una especie de válvula de escape para enviar a la población que sobraba a buscarse la vida en otro lado y así aliviar la presión en casa. Bien, todas estas causas juntas tuvieron una consecuencia muy directa y muy visible. El mapa del mundo se redibujó por completo. Veamos ahora cómo se dio en la práctica, geográficamente, toda esta ambición. Este mapa de África es quizá el ejemplo más claro y brutal de lo que pasó.
En la Conferencia de Berlín en 1885, las potencias europeas se sentaron, literalmente, con un mapa sobre la mesa y se repartieron el continente como si fuera un pastel. Sacaron la regla y trazaron fronteras rectas, sin pensar ni un segundo en la gente que vivía ahí, en sus culturas, en sus etnias. Crearon divisiones totalmente artificiales, cuyas consecuencias se siguen sintiendo hoy. Y ojo, que esto no pasó solo en África, fue un reparto global. Desde las guerras del opio en China o la rebelión de los cipayos en la India, hasta la guerra de los Boers en Sudáfrica o la expansión de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico. El mundo entero se convirtió en un gran tablero de ajedrez para las potencias, y eso, claro, generó tensiones y conflictos por todas partes. Ahora, una expansión tan grande y a menudo tan violenta necesitaba una buena historia para justificarse. Una justificación no solo para el resto del mundo, sino para ellos mismos, para la conciencia de los conquistadores. Y esta es la pregunta del millón. ¿Cómo se convencieron a sí mismos y a los demás de que tenían el derecho de gobernar a millones de personas por todo el planeta? Bueno, la respuesta está en una serie de ideas muy poderosas, que se pusieron de moda en la época. Para sostener todo este edificio imperial, construyeron varios pilares ideológicos. Estaba la idea de la misión civilizadora, que era muy paternalista. También una terrible distorsión de las teorías de Darwin, que se conoció como darwinismo social. Además, el desarrollo de un racismo que se quería hacer pasar por ciencia. Y por supuesto, un impulso religioso de ir a salvar almas. Juntas, estas ideas crearon una narrativa de superioridad muy peligrosa. Esta cita de un teórico francés de la colonización, Jules Harmand, lo resume todo. La idea de que había una jerarquía de razas no era una opinión más, era un principio básico para ellos. Argumentaban que las razas superiores no solo tenían el derecho, sino el deber moral de guiar al resto de la humanidad. Era una forma de paternalismo que, en el fondo, disfrazaba la dominación de un acto de caridad. Y esta lógica podía llegar a extremos realmente escalofriantes. Esta otra cita de la época nos muestra hasta qué punto el darwinismo social se había metido en la cabeza de la gente. La desaparición de pueblos enteros no se veía como el resultado de la violencia y la conquista, sino como el cumplimiento de una ley natural. Básicamente, se estaba justificando el genocidio como si fuera un proceso evolutivo inevitable. En perspectiva, la era del imperio duró relativamente poco, pero las consecuencias que dejó han sido profundísimas y muy duraderas. De hecho, siguen moldeando el mundo en el que vivimos hoy. Para las sociedades que fueron colonizadas, el legado fue, en su mayoría, devastador. Sus recursos naturales fueron explotados hasta el agotamiento. Sus formas de gobierno y organización social fueron destruidas y reemplazadas por otras ajenas. Se les impuso una dependencia económica de la metrópoli. Y como decíamos, esas fronteras artificiales que se dibujaron en un mapa terminaron juntando a pueblos enemigos y separando a otros, sembrando la semilla de un sinfín de conflictos que continúan hasta nuestros días. Entonces, para cerrar, el punto crucial es este. El mapa del imperialismo de aquella época ya no existe, pero sus fantasmas, sus contornos, de alguna manera siguen ahí. Cuando miramos los conflictos de hoy, las desigualdades económicas, las tensiones políticas, es imposible no preguntarse qué parte de todo eso es simplemente un eco de aquellas decisiones tomadas hace más de un siglo, cuando el mundo se redibujó a gusto y por la ambición de unos pocos.